Jordi, Gemma, Jordi, molt bon dia a tots dos. Hola, buenos días. Bon dia. Català Reinon, posa Català Reinon en la teva vida. Si tens una empresa, si no vols problemes, si no vols que t'esquitxi una herència, o si la teva separació vols que sigui cordial i lògica i coherent. Confia també en Català Reinon. Avinguda Diagonal 449, estan a Barcelona i també a Sabadell, al carrer Església número 7, al telèfon 93 201 57 27. Tenim una consulta de la Laura. Sí, mira, atenció, ens diu la Laura. Bona tarda, us vull explicar un cas que m'ha passat aquest cap de setmana. Em vaig trobar amb el cas d'un hotel en què no vam poder entrar a dinar amb els meus fills perquè no accepten entrades de menors. Són els hotels coneguts com només adults. Podria considerar-se discriminació? Està en totes les de la llei, aquest hotel? Inclús podria ser motiu de sanció? Ens pregunta a Espanya, a més, va ser hotels així, de no nens. Sí, senyor. A veure, clar. Hi ha un país que encara és pitjor, Gran Bretanya porta el lideratge. Expliquem-ho perquè hi ha moltes notícies al voltant d'aquests temes aquests dies. No son hoteles donde no puedan entrar adultos, son hoteles, no pueden entrar niños, son hoteles solo para adultos, que es diferente. No es que se esté prohibiendo la entrada a un menor por tener unas características determinadas, sino es una empresa privada que ofrece un servicio a un sector de la población. ¿No habéis oído nunca aquello que se dice de que los niños son para sus padres y para nadie más, verdad que sí? Pues hay que entender que hay personas, pues por ejemplo, que ya los niños han crecido y ellos ya no tienen el problema, ya fueron allá a la piscinita, a que el niño gritara y le salpicara, y ahora ya no tienen esos hijos que ya están fuera o cuidando a sus hijos y les apetece irse al matrimonio a un hotel, tumbarse en una tumbona y que nadie les salpique. Sí, eso tiene mucha lógica, pero y han salido varios artículos estos últimos días que dudan de la legalidad de eso, porque sería un poco... Yo entendería que sería ilegal si, por ejemplo, pues tú dices, no pueden entrar niños que no sean cristianos. No pueden entrar niños que no sean de raza española, raza alguna diferenciación que realmente fuera injustificada. Pero el hecho de discriminatoria, claro, el hecho de decir solo entran mayores de edad por decir algo, no, soy una empresa que presta un servicio a un determinado sector de la población, que son personas mayores y niños. Una cosa semblant passaria a les discoteques, no? Entran persones majors de 8 años. Por ejemplo, o hoteles también, pues que solamente dejan y permiten la entrada pues a personas a gays. Pues ¿por qué no? Es decir, estas personas pueden buscar este servicio porque se encuentran más cómodos, o gimnasios que solo dejan entrar a mujeres o solo son para hombres. Bueno, pues son empresas que se especializan en ofrecer un público y un servicio que está demandado, y por eso hay tantos, porque está muy demandado. Padres sin hijos no quieren ir a hoteles con hijos. Lo que creo, Laura, es que es un poco buscarle los tres pies al gato. Es decir, hay mucha oferta en el país. Es decir, si tú ya sabes que en ese lugar no se permite la entrada de niños, pues busca otro sitio donde sí. Pero es que además no estarán a gusto, porque si está todo el mundo en silencio, yo he estado en estos hoteles y son una maravilla, hay en silencio. Pero no te sientes a gusto si tu niño es el único que está gritando. Claro, es que no te sientes ni a gusto, porque estás molestando a los que han ido a buscar una paz determinada y por eso pagan, porque son hoteles pues que también tienen un precio más elevado, lo que sea, pero ¿por qué no? Es un servicio que te ofrecen y de verdad padres que no tienen niños o que ya los tuvieron y pues pueden buscar y necesitar ese servicio. Todo eso está muy bien porque es la realidad y esta explicación que ha dado Gemma es así, pero también tiene su soporte legal. Tú decías, ¿es legal o se puede denunciar algo así o pueden caerle sanciones por el hecho de actuar así? No, porque hay normativa que ampara el derecho a la admisión. Lo que pasa es que sí que exige una serie de requisitos, que se publicite suficientemente, que se informe, que se diga exactamente cuáles son las condiciones para poder entrar en ese centro y ya está. Es decir, lo que sí es verdad es que si un restaurante o un hotel pues tiene su determinado público, como estamos definiendo ahí, pues tiene que explicarlo bien y tiene que publicitarlo bien, ¿vale? Y lo que puede ser contra normativa administrativa es no cumplir con esos preceptos que exigen de una determinada reglamentación de una manera de hacer. ¿Verdad? Esto es como dentro de un ratito que vamos a entrevistar a un señor que ha escrito un libro sobre los locales de intercambio de parejas. Sí. Son los swingers, que nos explicará las normativas y seguramente serán muy
concretes. Canviem una miqueta de tema, jo us repeteixo el telèfon de Català Reynon si teniu algun problema, 93 201 57 27, perquè tenim també la consulta del Carles. Sí, el Carles ens diu: bona tarda, a la meva comunitat tenim uns veïns que lloguen el seu pis com a apartament turístic i provoquen, doncs, evidentment, moltes molèsties. Ens pregunta què podem fer. Un veí pot denunciar-ho, això? Sí, clar. Sí, o sigui, pot denunciar per dos aspectes. Perquè s'està realitzant una activitat per veure si realment té la llicència oportuna per fer-ho, i l'altra pels sorolls, que el soroll ja supera qualsevol tipus de llicència i qualsevol tipus de permís de res. O sigui que algú que molesti amb un nivell suficient pot ser denunciat per qualsevol veí, sigui per activitat de pis turístic o sigui perquè simplement és un llogater una mica d'estraler, no? Vull dir que són dues qüestions, però si la pregunta va més orientada pel tema de pisos turísticos aquí en la comunitat, doncs hi ha diferents normatives, no? Si hi ha algun veí que es veu en aquestes situacions, podria trucar. Para iniciar una... Sí, porque, a ver, en principio no se puede realizar esa actividad si no se tiene el permiso de todos los vecinos. Con lo cual, esta persona que se está quejando, si dio el permiso hace poco, es extraño que ahora se queje. Quizá no lo dio y esa actividad se está realizando sin los permisos debidos. És que és això. Segurament és així. Llavors, evidentment, qualsevol pot denunciar algú altre que està fent una activitat il·lícita perquè no té el permís. Si teniu un cas similar, ben senzill, truqueu al 93 201 57 27 i us poseu en contacte amb el Jordi i la Gemma de Català Reynon. Dolors, també ens escriu. Sí, tornem a tenir un cas de trànsit.